Tributación del salario mínimo interprofesional. La ministra Yolanda Díaz espera, y vicepresidente del Gobierno, que Hacienda dé marcha atrás y que al final no se cobre ese impuesto que reduce al final el aumento del salario mínimo pues a 20 euros aproximadamente. Y claro, tendría que subir 60 euros, por ejemplo, y sube 20. Pues es una cifra muy modesta, muy reducida. En ese sentido, donde hay que cobrar más impuestos es a las grandes fortunas, a los grandes bancos, a las grandes empresas que tienen beneficios ingentes. Ahí sí se pueden cobrar más impuestos que repercutan en beneficio de todos y no simplemente a los que están cobrando ya salarios mínimos o los que tienen pensiones de jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, es aplicar un poco el sentido común y la justicia social, que para algo existe. Y en ese aspecto, pues hay que reconocer que la propia Constitución española reafirma la importancia de la suficiencia económica, de que todos los españoles tienen que tener unas adecuadas prestaciones económicas para poder vivir con dignidad. Y ya el salario mínimo es bastante bajo como para encima gravarlo con tributación. Me parece algo realmente absurdo y desproporcionado. España supera los 49 millones de habitantes y es una noticia muy esperanzadora. Y esto sucede por el aumento de la población extranjera. En ese sentido, los extranjeros que residen en España o que han venido a España a trabajar y a vivir, pues aumentan la riqueza de España, aumentan el Producto Interior Bruto y hacen que también la calidad de vida mejore, porque al haber un mayor dinamismo económico, una mayor productividad económica, pues eso genera beneficios para todos. Además, no hay que olvidar que hace falta también una política gubernamental, una política del gobierno central que cree más cantidad de pisos por año. Por ejemplo, 260.000 viviendas serían necesarias cada año que se crearan para de esta manera conseguir que bajaran los precios de la vivienda y que hubiera una mejor calidad de vida. En ese sentido, también pues hay que pensar en que tiene que haber también mayor creación de empleo, y eso también se puede conseguir con adecuadas políticas que potencien la creación de empresas pequeñas, medianas, grandes, y sobre todo que las grandes empresas paguen más impuestos en función de los ingentes beneficios que suelen tener, y todo eso unido dará lugar a una mejor convivencia y a unas mejores condiciones económicas para todos. De eso se trata, en definitiva. La vivienda se afianza como el primer problema según los datos de la investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, y realmente pues en las encuestas también aparece este resultado, porque los jóvenes prácticamente no pueden independizarse porque no tienen suficiente capacidad económica para pagar un alquiler o para pagar la compra de un piso, aunque sea con una hipoteca a 20 o 30 años, porque tienen unos salarios que son bastante bajos, que no les permiten tener autonomía suficiente para que les quede dinero para pagar la hipoteca o pagar el alquiler. Con lo que tendría que hacer el gobierno de España es simplemente dar ayudas económicas o poner un tope al precio de los alquileres y también poner mejores condiciones para las hipotecas en cuanto a las entradas, en cuanto a las cuotas, en cuanto al número de años, etcétera, etcétera. Si no se hacen este tipo de políticas económicas, de políticas de ayuda a la vivienda, pues al final no se conseguirá gran cosa. Por otra parte, también haría falta que se construyeran del orden de 260.000 viviendas cada año para que haya más cantidad de viviendas y por lo tanto baje el precio también. Todas estas políticas juntas darían resultado, pero hay que hacerlas y eso requiere financiación, dinero, que puede salir de los impuestos. El humo del tabaco. Según las últimas investigaciones, está demostrado que deja huella en el ADN de los niños o niñas y los hace más propensos a padecer cáncer. Y estamos hablando de que los niños pueden ser fumadores pasivos sin querer, porque sus padres, por ejemplo, o sus madres fuman, por ejemplo. Y sin querer, pues lo que sucede es que los niños aspiran el humo de los cigarrillos que están consumiendo sus padres. O pues otros familiares u otras personas con las que conviven. En definitiva, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones y por lo tanto los fumadores pasivos es algo que ya se sabe desde hace bastantes años que sucede y que puede producir daños de todo tipo. Y estas últimas investigaciones han puesto de manifiesto que sí dejan huella en el ADN, aunque parezca algo remoto, pues sí sucede. Y eso sucede, podemos decir que en todos los casos.
Que luego haya más probabilidad o menos de que luego desarrollen cáncer es otra cuestión, pero que está relacionada directamente con pues, la aspiración del humo del tabaco. Los españoles somos de raza blanca, somos blancos. En Estados Unidos parece ser que, según dicen algunos actores famosos, dicen que somos hispanos y no blancos, los españoles, y eso es algo falso totalmente. Y esto no es decir nada en contra de considerarnos hispanos. Sí, diríamos la hispanidad está presente, pero realmente somos de raza blanca, caucásica. No somos diferentes en ese sentido a los franceses, a los alemanes, a los italianos, a los belgas, a los holandeses, a los daneses, etc. Por tanto, a ver si en Estados Unidos se dan cuenta de una vez de cómo son las cosas y no tergiversan la realidad. En ese aspecto hay que decir que hay falsas ideas, hay prejuicios en algunos países en muchas cuestiones y eso hay que intentar corregirlo porque no es de recibo, no es lógico que eso suceda. Hay que decir la verdad y hay que, diríamos, entender cómo son las cosas de una manera objetiva. ¿Verdad o tergiversación? En la sociedad actual hay muchos casos de tergiversaciones. Afortunadamente no todo el mundo tergiversa la realidad y las cosas, pero sí es verdad que vivimos en la sociedad de la mentira, de la manipulación de la verdad, en definitiva de las medias verdades, de las mentiras que se quieren hacer pasar por verdades, y esto es algo excesivamente frecuente. En ese sentido hay que insistir en el valor de la verdad. Se puede no decir algo, pero si se dice algo hay que decir algo cierto, algo verdadero, porque es un respeto a los demás lo que manifiesta esa actitud de decir la verdad y si no, pues se pueden buscar otras soluciones como callarse o no hablar del tema para no decir mentiras o engañar a los demás. El engaño es algo realmente terrible, pero sucede con frecuencia en el mundo cotidiano. Y también la manipulación de las cosas, decir algo que no es, decir una cosa, prometer algo y luego no cumplirlo, y todo este tipo de conductas pues son tergiversaciones, son mentiras, son falsedades.